Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde a todos los que están aquí conectados, ya sea por Instagram, por Facebook o por YouTube. Muchísimas gracias. O si nos están viendo también ya grabado por YouTube o por Spotify, bienvenidos. Y déjenme darle la más cordial bienvenida en este nuevo año. Arrancamos con una súper entrevista con un gran amigo. Hammer, chica, ¿cómo estás? Helios, muy buen día, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti y bueno, para toda la audiencia que va a ver esta entrevista. No, muchísimas gracias. Y pues justamente empezando este nuevo año con esta entrevista que ya le traíamos ganas, pero andábamos de arriba para abajo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y déjame presentarte para las personas que nos están viendo. Él es Hammer Chica, es un estratega político colombiano, abogado, especialista en derecho público, especialista en gestión de gobierno y campañas electorales, especialista en gerencia empresarial y estudios de gerencia de campaña política en Virginia International University, Estados Unidos. Ganador en varias ocasiones de los Napolitan Victory Awards, exaltado como uno de los 100 profesionales más influyentes de la política, según The Washington Compol Magazine. Autor también del libro El secreto de la victoria electoral. Miembro de la Asociación Americana de Consultores Políticos de Estados Unidos y de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Con una trayectoria de 15 años, ha participado en más de 70 procesos electorales exitosos en varios países de América. Y esto es, o sea, esto es una semblanza muy sencilla, pero vamos a conocerlo justamente más a fondo. A ver, amigo, como algunos amigos me dicen, es que, ¿por qué alguien normal entraría a la consultoría? Tú, amigo, ¿por qué entraste a este mundo? ¿Qué fue lo que ocurrió que te hizo entrar al mundo de la consultoría? Bueno, Helios, esta es una muy buena pregunta. Pues mira, yo no estaba buscando esto. Paradójicamente me tropecé con el mundo de la consultoría política y es que mi formación académica es el derecho. Yo soy abogado. Entonces, en mis primeros años como profesional, llega una campaña que no sabía ni siquiera quién era el candidato, me citan para que los asesorara en un asunto en derecho electoral, con la inscripción como tal. Aquí en Colombia se llama Grupo Significativo de Ciudadanos, la inscripción como tal, a punta de firmas. Logramos hacerlo, hicimos una estrategia para ello y bueno, se inscribió el candidato, hasta ahí termina mi labor. Pero luego ellos me dicen como que, venga, ¿y por qué no nos asesoras la campaña? Y yo, pues yo de eso no sé absolutamente nada, yo soy abogado. Pero entonces esa fue como esa espinita que me quedó clavada. Yo en ese vuelo de regreso a mi casa me puse a pensar y yo, si hubiese tenido el conocimiento que actualmente tengo después de 16 años, pues hubiera asesorado esa campaña. Yo necesito saber de eso y vi una gran oportunidad, un nicho de mercado muy fuerte que es la política y pues a raíz de esto me conllevó a estudiar, a leer, a hacer pues diferentes tipos de seminarios, cursos, especializaciones o posgrados, como lo llamamos. Y ahí fue donde incursioné en el mundo de la consultoría política. Los primeros años fueron difíciles, pero pues ya después uno se va abriendo camino y el trabajo va hablando por uno y aquí estoy, después de 16 años, pues una gran experiencia para ello. Buenísimo. Y es que también yo creo que muchas veces no buscábamos eso porque es algo que no es como, o bueno, no antes sobre todo, no era tan conocido, ¿no? El tema en sí, la consultoría, sino que empezamos, o los que algunos estábamos en otro lado, pero vimos como esa área, es muy interesante. Cabrón, desde ese entonces de que empezaste con esta experiencia que tuviste hasta el día de hoy, ¿cuál consideras que ha sido tu principal reto? Puede ser personal o puede ser profesional. Bueno, muchos. Digamos que eso depende del momento en el que uno esté en su vida personal, familiar, profesionalmente hablando. Pues el primer reto, yo no quería ser un consultor más del montón, sino que yo quería ser, si no el mejor, estar entre los mejores en mi país. Y pues ello me conlleva a que estudie mucho más, a que profundice
porque lamentablemente también hay que decirlo, Elio, si tú lo conoces, en este gremio también hay demasiado embaucador, como nosotros los colombianos y más los países llamamos, hay mucho culebrero, cuentero. Entonces, pues a raíz de ello, pues también la profesionalización de lo que hacemos ha perdido un poco de esa credibilidad. Entonces a mí esto me conllevó a seguirme esforzando, a estudiar mucho más, pues yo tengo 3 posgrados relacionados con el tema, a investigar, a incursionar en estos campos, a escribir un libro que incluso la pandemia me sirvió para ello. Escribí un libro que hoy es éxito en ventas, ya no hay uno solo en ninguna librería a nivel nacional. En Colombia es de Editorial Planeta, se ha vendido muy bien, se han hecho 2 impresiones y todas se ha vendido. Entonces siempre he sido muy exigente conmigo mismo. Ahora, un reto también familiar, y es que yo soy padre. Mi hijo pues obviamente de sus 2 padres solo me tiene a mí, y entonces, pues, mezclar un poco ese rol de papá, de empresario, de consultor, de estratega político, pues es bastante complejo porque tienes que medir muy bien los tiempos y no descuidar ninguna de tus áreas ni personales, ni familiares, ni emocionales, etcétera. Entonces yo creo que retos muchos a nivel personal y profesional sí que más. Totalmente, totalmente. ¿Y cuál considerarías de estos retos que has tenido que fue el que dio un giro o el que fue ese reto que te dio ese impulso a ti o que tú crees que fue algo que te impulsó para seguir y para estar donde estás? Helios, pues, a ver, hay muchas personas como yo que tienen un nivel competitivo bastante alto. Como te dije anteriormente, no me gusta ser del montón, me gusta ser bajo perfil, no ser extravagante ni bullicioso, ¿cierto? Como muchas personas lo son. A mí me gusta trabajar desde el silencio, pero sí ser catalogado como uno de los mejores estrategas políticos en Colombia. Como te digo, eso ha conllevado a que me esfuerce mucho más, a que estudie mucho más, a que me prepare constantemente, y pues ahí se ven los resultados. Entonces, digamos que la competencia como tal también ha conllevado a eso, a que uno se esfuerce y uno diga, ok, aquí estoy yo y vamos a darla toda y vamos a estar en los primeros lugares. Buenísimo, buenísimo. Oye, a ver, platícame un poquito, porque justamente ese libro que mencionas, como bien dices, pues se ha vendido, ya ha tenido dos ediciones. Para los que lo busquen, no sé si lo puedan encontrar en algún lado para personas que nos escuchen en otros países, El secreto de la victoria electoral. Así es, Elio. Platícame cómo nació, por qué te dio esa espinita de hacer el libro. Bueno, eso fue una historia muy bonita, y resulta que yo desde el año 2014, 2015, ya hace 10 años, yo empiezo a escribir columnas y empiezo a escribir artículos. Y estos artículos y estas columnas me las publicaba una asociación en Washington, ¿verdad? Que es la que organiza los Victory Wars. Ellos tienen un blog y empezaron a colgarlas ahí. Y yo, wow, bueno, están posteando mis artículos. Eso quiere decir que son de calidad, son buenos, tienen buen contenido, etcétera. Luego empiezo a ser columnista en varios diarios, en revistas, no solamente en Colombia, sino también por fuera, en Perú, en México, portales como Beer and Politics en España, etcétera, en muchos países. Y yo dije, wow, soy bueno escribiendo. Me postuló a unos premios que son los Victory Awards en Washington, y en el 2019 gano una estatuilla como el mejor blog político del año, porque además de eso también empecé a colgar todos estos contenidos en un blog, y allí pues reposaron más de 100 artículos. Hoy el blog ya no existe porque cuando llega la pandemia pues yo descuelgo todo para crear mi libro, ¿verdad? Entonces, a raíz del premio que me gané como mejor blog político del año, de todos los artículos y columnas, pues me nace la espina de escribir.
Fue un libro que me senté a escribir y a corregir durante 30 meses, o sea, fueron casi 2 años y medio escribiendo, redactando, corrigiendo. Y la pandemia me ayudó mucho para terminarlo. O sea, fue un trabajo de mucha disciplina, de mucho esfuerzo. Resultó ser un libro de 500 páginas. Cuando lo presento a dos casas editoriales, pues aceptan el proyecto. Me inclino más por Planeta, que es una editorial española en toda Iberoamérica. Y pues obviamente en el ajuste me lo despeinaron o más bien me lo motilaron, como decimos nosotros. Resulta ser un libro de 304 páginas muy jugoso que habla desde el momento cero del proceso político, que es la consultoría política, cómo es la estrategia, cómo se construye una campaña desde cero el día de elecciones, y posterior a ello tiene un capítulo especial o una parte especial que habla del gobierno. Es un libro muy sustancioso, no porque esté hablando su autor ni lo esté promocionando su autor, pero realmente es muy bueno porque toca todas las etapas del proceso político electoral. Así fue como nace El secreto de la victoria electoral. Hoy, como te digo, está escaso, ya no hay uno solo, y quienes estén interesados en adquirirlo, pues la editorial a mí me dio obviamente algunos ejemplares. Yo se los podría vender, sencillamente me escriben o por redes sociales, mi @hammerchica, y pues yo se los hago llegar. Buenísimo, buenísimo. A ver, vamos. ¿Es el de Hammer Chica Consultores Políticos o Hammer Chica? Esa es la cuenta corporativa. Ah, ok, Hammer, ya. Hammer Chica Consultores Políticos, y la cuenta personal de mis redes sociales es @Hammer Chica. Buenísimo, perfecto. Déjame ponerlo aquí para que lo puedan ver y no haya falla. Perfecto. Listo. Aquí esta es la cuenta personal, para que también de Correcto. todos modos al ratito lo vamos a poner y lo vamos a estar posteando en la descripción. Y esta es la cuenta ya corporativa. ¿Vale? Así es, Elio. Oye, Javier, a ver, me gustaría, con la experiencia que has tenido, ¿qué consideras que debe de tener, que deberían de tener sí o sí los consultores y las consultoras hoy en día? Hablando de actitudes, hábitos, valores, ¿qué considerarías que debe de tener sí o sí? Qué buena pregunta. Mira, Elio, yo lo puse en el libro. Hay un capítulo especial que habla sobre el consultor político. Eh, para mí, digamos que debe de tener dos ingredientes. El primero, academia, porque también vemos un mundo de gente que no tiene academia, sencillamente se construyó desde lo empírico, válido, ¿verdad? Pero la política y las ciencias políticas requieren como tal también de ese método científico. Por eso se llaman ciencia, ¿verdad? Ciencia política. Pero hay gente que solo se queda con la academia y que son muy buenos académicos, pero en la praxis no son tan efectivos. Entonces esto también requiere experiencia. Y es que es sencillamente como un piloto de un avión. Entre más millas de vuelo tengas, pues digamos que mayor va a ser la envergadura del avión o la aeronave que vas a volar. Así ocurre con la consultoría política. El consultor tiene que tener muy buenas bases académicas, no solamente un pregrado, sino también estamos hablando de posgrados, de publicaciones como lo son libros o artículos indexados, etcétera, dar conferencias, o sea, ser reconocido en la industria, pero también demostrarlo en la práctica. ¿Cuántas campañas has ganado? Porque hoy vemos una cantidad de influenciadores en redes sociales que no se han ganado una junta de acción comunal, ni la presidencia del edificio donde viven, pero son muy buenos publicando videos. Entonces lamentablemente los políticos caen en ese error de contratarlos y luego pagan las consecuencias. Aquí se requieren de dos aristas, vuelvo y te repito, academia más experiencia. Y justo tiene que haber ese, como bien dices, ese equilibrio, ¿no?
Porque sí, ahorita es muy fácil hablar bonito, editar bonito, sacar videos, hacerse viral, porque llamaste mucho la atención, pero el dar resultados es muy diferente. Porque hay personas también, consultores que a lo mejor están más abocados a los proyectos, o que a lo mejor como no les gusta tanto el tema de mostrarse al público, ¿no? En cuestión protagonista, y es válido, ¿no? Pero, como bien dices, es muy necesario que las personas que vayan a contratar, que vayan a tomar decisiones, lo hagan basados en, pues, realmente hechos. Y, Correcto. y, y justamente, Javier, pues este espacio se creó para ello, para que las personas puedan conocer consultores y consultoras con resultados que son reconocidos a nivel Latinoamérica, y sobre todo también para que sepan, y como para quitarles un poco ese chip de que con un solo consultor ya tienen su campaña ganada, ¿no? Existen varias especialidades, existen muchas áreas en las cuales se puede apoyar de especialistas en esas áreas. Me gustaría, Hammer, que nos platicaras un poquito cuál considerarías tú tu área de expertise y la importancia de esta, tanto en campañas, en procesos electorales, como ya en funciones. Ok, tú lo acabas de decir, Helios, y qué bueno que lo resaltes. El mundo de la consultoría política converge en diferentes especialidades. Y para ello, pues, como en un equipo de fútbol, ¿verdad? O en un equipo deportivo, cada jugador tiene que ocupar una posición. Están los de comunicaciones, están los de imagen, los publicistas, etcétera, etcétera. Mi especialidad como tal es la estrategia general de la campaña. Yo vendría a ser como el director técnico del equipo, ¿verdad? Que soy el que construye, primero analizo el diagnóstico, no solamente del candidato, de los electores y de los contendores, y a partir de ahí construyo un plan estratégico de campaña que es ese planteamiento que se va a desarrollar por momentos, dependiendo de las circunstancias políticas, y dar las líneas gruesas de la campaña, que en últimas son las que se van a ejecutar o a operativizar a través de los diferentes equipos, llámese comunicaciones, publicidad, político, logística, territorio, etcétera. Entonces está como el estratega general, que vendría a ser mi rol, dando línea, y están los otros consultores, cada uno desde su enfoque y su especialidad, cumpliendo con ese plan estratégico que soy yo quien lo crea y quien lo presenta. Y fíjate que es muy importante justamente este rol. Hay personas que a lo mejor creen que nada más es contratar a uno de comunicación que va a llevar todo lo de comunicación, redes tradicional, todo ese rollo, el de territorial y ya, ¿no? Pero este rol que tú tienes es muy importante porque es el que coordina a todos. Porque puedes tener a varios consultores, pero si no tienen esa estructura, esa línea, esa organización, es muy complejo porque unos van a estar haciendo una cosa, otros van a estar haciendo otra y al final de cuentas, pues no se va a sumar nada, ¿no? ¿Cómo has trabajado tú este tema? Qué buena esa pregunta, Helios. Definitivamente estamos llenos de buenas preguntas en esta entrevista. Mira, es muy importante lo que dices, porque a veces se tienden a confundir los diferentes roles o las funciones dentro del equipo. Entonces resulta que el que investiga, ¿verdad? El que levanta la data, la medición, los datos, termina dando línea estratégica y nunca ha pisado territorio y nunca ha estado metido como tal, inmerso en una campaña. Entonces es desde la intuición, pecado, error. O termina dando línea al publicista. El publicista que porque ha trabajado publicitariamente en no sé cuántas campañas, sí, muy bien, lo ha hecho desde la publicidad, pero desconoce el resto de cosas o el resto de asuntos. O termina dando línea a los de comunicaciones. No, aquí sencillamente, pues una campaña, paradójicamente lo digo, una campaña o un proceso político, es lo menos democrático del mundo.
O sea, ¿quién creyera? Estamos trabajando para la democracia, que es la política, que es la esencia y el sentido de la política, pero una campaña no es democrática. Aquí no es, vamos a votar a ver qué más nos gusta. No, aquí se da una sola línea y se acabó. Y la línea viene directamente desde el estratega y el candidato y ya, y el resto ejecuten. Puede sonar muy autoritario, pero así funciona. Es igual que, vuelvo y te planteo la analogía con un equipo de fútbol. ¿Qué tal que los 11 jugadores que estuviesen en la cancha, cada uno planteara tácticas o la línea estratégica gruesa? No, hay un director técnico que tiene todo rayado y sabe en dónde, en qué posición poner a cada jugador y qué es lo que tiene que hacer y cuánto tiempo va a estar en la cancha. Así mismo funciona una campaña. Entonces, a veces, o en la mayoría de ocasiones, uno tiende a caer mal. El estratega no es querido en la campaña por lo mismo, porque la gente está acostumbrada a que les consulten, sí, uno escucha, pero no necesariamente se tiene que hacer lo que los equipos proponen. Y por eso, pues en últimas, uno tiene que tener cuero duro para esto, porque termina uno siendo a veces hasta odiado, odioso. Entonces, pues a uno no, lo que le importa realmente es el resultado, es ganar más no las formas, pero sí, aquí todo el mundo se cree estratega, hasta el conductor Sí. de los candidatos. A todo el mundo da línea, los conductores, las personas que sirven en los cafés, en fin, la de servicios generales, el director de la sede, todo el mundo se cree estratega, pero realmente tienen conocimiento de absolutamente todo esto y la experiencia, y no solamente desde el metro cuadrado de donde viven, sino también en otras partes del hemisferio. Entonces, esto es una profesión enriquecedora porque uno recoge todos sus conocimientos gracias a la experiencia y vuelvo y repito a la academia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque también digo, como dices tú, enfocado a fútbol, hemos visto varios equipos de fútbol en varios países, no vamos a decir nombres para no entrar en polémica, que tienen muy buenos jugadores carísimos, pero no tienen alguien que los organice y son un desastre. Pero bueno, no digamos nombres de equipos. Así es, así es. Oye, amigo, ahí viene la pregunta donde agarro en curva a todos. A ver, tu corazoncito, ¿hacia dónde se va? ¿Qué te gusta más? ¿Campañas políticas, es decir, consultoría electoral, o ya consultoría gubernamental, ya en funciones? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? No, a mí no me vas a coger fuera de base, a agarrar fuera de base. Mira, yo la tengo muy clara. Nuestra firma de consultoría política tiene tres líneas de trabajo. Una son las campañas electorales, otra es la gobernanza y la otra son las relaciones públicas, ¿verdad? Todo el tema de cabildeo, etcétera. Definitivamente, a mí en lo que más me gusta trabajar es en las campañas electorales, en las campañas políticas. O sea, sí he trabajado con gobiernos, pero me vuelve muy aburrido. O sea, es un tema aburrido porque es uno medir la gestión, corregir temas de gobierno, etcétera. Pero la efervescencia, la adrenalina, estás en las campañas políticas. O sea, yo no te cambio una campaña política por un gobierno. También me gusta trabajar con políticos en ejercicio, por supuesto. Nosotros asesoramos congresistas actuales, alcaldes, gobernadores, pero la adrenalina y no sé, esa angustia, ese estrés que es necesario para nosotros, que es prácticamente el combustible que nos mueve, se vive sí o sí en las campañas políticas. Buenísimo, buenísimo. Sí, es lo que luego lo que nos llena o nos recarga la pila, ¿no? Esa adrenalina, esos bomberazos que de repente salen. Así es. La presión Buenísimo. que muchos no aguantan. Esa es la corriente que no aguantan muchos. Por eso uno tiene que tener piel dura, cuero duro, como decimos nosotros, para ese voltaje. Exactamente, justo. Amigo, ¿cuál considerarías, con toda esta experiencia que tienes, con todo lo que has visto hasta el día de hoy, con todas estas innovaciones tecnológicas, con todo el contexto que tenemos dentro de la consultoría política, cuál considerarías que es el principal reto de la consultoría política de aquí para adelante?
Mira, el principal reto que tenemos en la consultoría política es la tecnología. Y es que el mundo ya cambió. El mundo no está cambiando, no, el mundo ya cambió. Hoy tenemos dispositivos móviles como teléfonos, tabletas, laptops. Sí, pero ahí no se basa todo. Eso sencillamente son los instrumentos. La inteligencia artificial va a reemplazar esta profesión en unos años y los consultores tenemos que ir encaminados hacia allá. O si no, los robots nos van a reemplazar rapidito. Entonces, si tú eres una persona que no se ha preparado académicamente, si eres de esos cuenteros, vociferos, culebreros, como yo llamo, embaucadores, si no tienes experiencia en campañas políticas, pues sencillamente el día de mañana la IA va a hacer todo por ti. O sea, si nosotros que nos hemos preparado para asumir este rol, que hemos estudiado, nos- que tenemos unos años encima, algunos colegas tendrán más, otros menos, pero tenemos unos años encima en este menester, la IA rapidito nos va a reemplazar. Entonces, si nosotros no nos subimos a un tema tecnológico, pues créeme que sencillamente tenemos los días contados para esto. Y eso ha sido, eso lo tenemos muy claro en nuestra firma y hoy estamos incursionando en temas tecnológicos. Eh, Como te digo, nosotros trabajamos desde el silencio, pero siempre tratando de ir un paso adelante. Estamos avanzando en temas tecnológicos y aprovechando la IA, no para que nos reemplace, sino que para que trabaje para nosotros como si fuera un empleado más. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tomar la inteligencia, bueno, la tecnología en general, no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología como una herramienta, ¿no? Así es. Porque hemos visto de repente tanto políticos como asesores, como consultores, que acá en México les llamamos los vendehumos o vendespejitos, ¿no? Que también, eh, justamente que hasta discursos tal cual, y hemos visto en varios países cómo leen tal cual el discurso, inclusive hasta leen las indicaciones que te da ChatGPT, ¿no? Que ni siquiera eso quitan. Entonces creo que es importante esto que mencionas y sí me gustaría hacer mucho hincapié. Es buena utilizándola como herramienta, Correcto. pero a ver, tú que tienes también esta experiencia territorial, esta experiencia en campañas, nunca la inteligencia artificial va a ser muy raro que tenga ese termómetro y ese feeling con la gente, ¿no? Ese sentimiento que tiene la gente en el territorio. O sea, porque va a ser muy, muy, muy complicado que puedan medir. A lo mejor tendrán muchos datos, pero ese termómetro social es complejo. Tal ¿Cómo lo cual. ves tú? Completamente de acuerdo contigo. Y ahí, por ejemplo, en el tema de tecnología, ustedes, por ejemplo, ahorita en Colombia, de hecho, vienen próximamente ya, bueno, ya están a nada justamente ahorita para cerrar el tema de las listas y todo este rollo para las legislativas y la presidencial y de 2027 pues ya será las locales. ¿Cómo ves tú este tema tecnológico en las elecciones de este año que viene? Bueno, Elios, vea, lo primero que hay que decir es que en Colombia el gobierno prácticamente vetó, censuró las encuestadoras, las encuestas que porque sencillamente, no, y tienen en parte razón, porque eran un mecanismo de persuasión y manipulación hacia el electorado para que tomara ciertas decisiones. Lamentablemente muchas encuestadoras, firmas encuestadoras, obviamente inflaban encuestas, vendían encuestas como vender trajes a la medida para cada candidato, etcétera. Me pareció esta sana la medida. En ese orden de ideas, pues los números que ahora salgan diciendo que ciertos candidatos van punteando, etcétera, pues yo no le creo mucho a esto. Nosotros lo que estamos desarrollando en la actualidad es tecnología en el sentido de hacer mediciones no con encuestas in situ en territorio,
sino a través de Big Data e inteligencia artificial e incluso estamos utilizando el método booleano, etcétera. Bueno, son temas más técnicos, pero haciendo proyecciones de cómo podrían llegar a quedar las elecciones y los resultados. Estamos trabajando en ello. Son herramientas, como tú dices, que las ponemos a disposición de nuestros candidatos, de nuestras campañas, y pues son métodos mucho más prácticos, con menos sesgo, porque cuando tú vas y aplicas una encuesta in situ, pues incluso te pueden mentir. Aquí en realidad el margen de error es casi que mínimo, menos del 1%. Entonces, en ello vamos adelantando mucho. También hacemos, o sea, nosotros hacemos temas muy técnicos, por ejemplo, con el perfilamiento arquetípico del candidato. Entonces, yo cuando ingreso a las campañas, con el primero que choco es con el publicista, porque el publicista me diseña la marca, el eslogan, todo aparte, a partir de la intuición. Nosotros lo que hacemos es construir un perfilamiento arquetípico con unos documentos muy técnicos que se le aplican al candidato. Hay un equipo especializado para ello que los evalúa y pues nos emiten un informe. Entonces yo parto desde la investigación, método científico, hay nada de intuición. Ya la intuición viene obviamente desde en el plan estratégico, acompañado obviamente con la IA, de si estamos haciendo las cosas bien o no. También tenemos un proceso de seguimiento de todo, valga la redundancia, todos los procesos, como toda la parte de gestión de calidad de las campañas. O sea, es que las campañas políticas en realidad son una empresa, se deben de manejar como una empresa. Eso lo aprendí yo en los posgrados que hice de alta gerencia y gerencia de procesos electorales o de campañas políticas. Las campañas son empresas y así tiene que funcionar. Una empresa funciona por departamentos, por procesos. Y así mismo tiene que ser esto. Esto no se puede manejar a la topa tolondra, ¿verdad? De una manera muy peyorativa y después los resultados van a ser adversos. En eso hemos avanzado mucho, hemos estado, como te digo, trabajando la parte tecnológica, pero también eh, perfeccionando todos nuestros procesos como tal, no solamente de campañas políticas, sino también de gestión, la parte de gobernanza. Buenísimo. No, y es que es muy interesante justamente todo esto que se hace y sí, o sea, ya el manejo de la campaña sí debe ser puntual, con información, con contenido, sobre todo verificación real, ¿no? A mí me ha tocado de repente llegar a algunas es que sentimos que vamos bien, porque cada vez que salimos a las calles nos dicen X cosas. No, pues ya estamos perdidos y esa es tu medición. Así es. Amigo, para ir cerrando, hay muchos jóvenes que de repente nos están viendo, nos dejan mensajes, que están terminando sus carreras o que ya terminaron y están pensando en entrar al mundo de la consultoría política. ¿Tú qué les podrías decir a esas personas, a esos jóvenes que están decidiendo si entrar o no a este mundo? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. A las personas que están ingresando en este mundo, como todos, tanto tú como yo en algún momento fuimos nuevos en esto y pues habían otras personas más adelante, que lamentablemente, lo digo, que cuando uno arrancó no habían como esos mentores que le mostraran a uno el camino, a uno le tocó solo, caminar por esto solo, estrellándose, decepcionándose, diciendo, ¿será que esto sí es lo mío? Voy a dejar esto y me voy a dedicar más bien a otra cosa, etcétera. O sea, hubo momentos como esos que todos los hemos vivido. Pero realmente lo que creo que lo que me ha tenido a mí hasta este punto ha sido la pasión y la convicción. Y es realmente, yo siento pasión y convicción por lo que estoy haciendo. Porque si tú no te enamoras de lo que haces, si no sientes esa pasión por lo que haces, dedícate a otra cosa. Y yo creo que es lo primero, porque muchas personas tienen la imagen de que el estratega político, y es que así nos lo han vendido las series de Netflix y todas las producciones cinematográficas, que el estratega político prácticamente es un rockstar que vive en la opulencia, que vive mejor que el candidato, que tiene demasiado dinero, avión privado, etcétera. Nada de eso es real.
O sea, obviamente esto pues deja una rentabilidad, pero aquí hay que organizarse uno corporativamente, tener empresa, y no es fácil tener empresa, no es fácil pagar una nómina, no es fácil uno conseguir clientes, más en la política, ¿verdad? Entonces, si tú no sientes pasión y convicción por lo que estás haciendo, pues la tasa de mortalidad de deserción va a ser demasiado alta y sigue siendo demasiado alta. Es lo primero. Y lo segundo, si sí realmente sientes esa pasión y esa convicción por lo que haces, sigue estudiando. O sea, no es suficiente con un pregrado en ciencias políticas, en publicidad, en comunicación, en derecho. Hay que seguir estudiando. Yo no he parado de estudiar en mi vida y ya tengo 41 años. Hay que seguir estudiando, contribuirle como tal al gremio, y esa contribución es con conocimiento, o sea, que tienes para aportar. Yo vuelvo y te digo, yo tengo apenas 41 años de edad, llevo 16 en esto, empecé a los 25, pero por lo menos ya he hecho publicaciones, he escrito un libro, doy conferencias, todo este tipo de escenarios formativos son muy importantes. Entonces, sí, hay que seguir estudiando para tener algo en la cabeza y no estar hablando basura ni engañando candidatos vendiendo humo, ¿verdad? Como tú lo dices. Y definitivamente sí o sí al principio va a ser muy difícil porque, pues, como por qué te van a contratar a ti si apenas estás empezando y no contratar a un consultor ya más especializado. Entonces, tienes que volverte primero junior, hacer toda la escuela y el proceso como nos tocó a todos. Yo fui junior 5 años, Helios. 5 años estuve aprendiendo, cargando maletas, haciendo el segundo, hasta que ya di el paso y me tiré solito. Y ha sido difícil al principio, pero bueno, ya todo es un proceso. Entonces, es muy duro el camino, pero si no sientes esa pasión y esa convicción y no estás enfocado hacia dónde quieres llegar, pues sencillamente vas a desertar rápido. Exacto, exacto. Qué buenos consejos les das. Sí, y como bien dices, no solamente es el tema del rockstar, ¿no? Muchas veces posteamos pues lo bonito, pero no posteamos luego todas las vicisitudes que pasamos en las campañas, en los traslados, en todo ese show, pero bueno. En todo, aquí uno pierde su vida personal, familiar, sentimental. Hace poco, Helios, me hicieron un podcast en un congreso en el que tú también estuviste, en Cartagena, Colombia. Sí, Y el amigo, eh, pues obviamente José Guinán, un amigo que quiero mucho, preguntaba en el podcast, oye, ¿por qué el 90% de los consultores están o solteros o divorciados? Y yo decía, pues claro, vas a permanecer muchas noches, días y noches por fuera de casa, en aeropuertos, esperando. Mira, el último viaje mío fue hace 15 días, hace 2 semanas. Bueno, el último viaje largo que hice, estuve 8 horas metido en un aeropuerto porque los vuelos se retrasan. Tienes que comer lo que haya porque ahí pues es lo que encuentres a la mano, bajarte un avión y meterte en una reunión 4, 5, 10, 12 horas, no sabes a qué horas vas a terminar. O sea, realmente también, como tú lo dices, se postea lo bonito, pero lo que hay detrás de bambalinas es lo que no se cuenta y eso es lo que cada uno tiene que vivir. exactamente, exactamente. Pero para eso, pues te debe de gustar, como bien dices tú. Si no, ni te metas. Y eso para cualquier carrera, para cualquier trabajo. Así es, Elios. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que fue una muy buena entrevista. Empezamos con el pie derecho justamente este 2026. Amigo, ¿dónde te pueden seguir las personas? Por favor, repítenos tus redes sociales para que aparezcan acá. Arroba Hammer Chica Consultores Políticos es la cuenta corporativa, o arroba Hammer Chica, la cuenta personal. Así estoy en Instagram, en X o Twitter, en todo lado. En TikTok sí pongo bobadas, o sea, ese es como
digamos que mi terapia. Ahí no pongo nada serio, que empecé a subir contenido serio y realmente no gustaba y empecé a poner bobadas y a subirme en las tendencias diarias. Y hasta yo me divierto haciendo esas cosas, me desestreso, esa es como mi terapia. Pero de resto en las demás redes me pueden seguir y bueno, no hay ningún problema, por ahí nos conectamos. Buenísimo. De todos modos va a estar aquí en la descripción y también en los posts que vamos a estar poniendo en las historias, en los reels y en los TikToks para que puedan justamente seguirlo en sus dos cuentas. Amigo, de nuevo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho este tiempo. ¿Algo más que quieras para cerrar? ¿Algún mensaje para los consultores y consultoras de toda Latinoamérica? Un cordial saludo para todos. Les habla Hammer Chica aquí en este gran espacio de nuestro amigo Helios Ruiz desde México. Y bueno, en lo que pueda servirles con todo el gusto, ahí están mis redes sociales y de antemano les deseo un próspero 2026 para todos. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo aquí en vivo o si nos están viendo grabados o por Spotify. Les agradecemos muchísimo. Y nos vemos el siguiente miércoles aquí en su programa Los Consultores. Que pasen excelente noche. Cuídense. Adiós.